vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que hace duele y que y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca a asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, junta a los ancianos, congregados, a los niños y a los que maman, salgan de sus cámaras el novio y de su tabernáculo talamo la novia. Entre la extraña de la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, proclaman a Jehová en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Proclamar a Jehová tu pueblo y no entreguen al oprobio su heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? Amén. En el cielo y en nuestro corazón. Padre, Amén, amén. te alabamos y adoramos y te bendecimos. Le damos gracias, Padre mío, Señor de los cielos, porque estamos, Señor, estás con nosotros, Padre mío, todos los días hasta el fin del mundo. Padre mío, Señor de los cielos. Gracias, Padre mío, Señor de los cielos, porque nos unimos, Señor, otra vez, Padre mío, Señor, a la enseñanza de tu palabra, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y maravilloso eres, Padre. A ti, Señor, la gloria y la honra y la alabanza, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Padre, límpianos, Señor, satúranos, Padre mío, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Aparta, Señor, de nosotros, Padre mío, Señor, todo lo que impida, Padre mío, Señor, que nosotros sigamos adelante, Padre mío, Señor de los cielos, Padre Santo, que tengamos, Señor, una comunión contigo, Señor, verdadera, Padre mío, Señor de los cielos, y maravillosa, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. Sea usted, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, Señor. Guárdanos, Padre mío, Señor, de la fornicación, Padre mío, y del pecado, mi Dios Todopoderoso, Señor, y el adulterio, Padre. En el nombre de Jesucristo, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, Padre mío. En ti confiamos y esperamos, Padre mío, y nos entregamos a ti, Padre mío, Señor, con todo nuestro corazón, Padre mío, Señor de los cielos, porque eres el Señor de los cielos, el que nos da vida, salud y sanidad, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias. Muchas gracias, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, porque no hay otro como tú, Padre mío. No hay otro Dios, Señor, que nos guarde, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos alimente, Padre mío, y que nos provee, Padre mío, Señor de los cielos, y que reciba, Señor, nuestras oraciones, Padre mío, Señor, y nos responda, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre mío. Te amamos, te amamos, te queremos, te necesitamos, Señor. Solo no podemos, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu dulce presencia, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Anhelamos cada día estar más en tu presencia, Señor. Podemos decir hoy, como dijo el salmista,
Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Porque nada, Señor, nada deseamos de este mundo, Señor, ni de sus pasiones, ni de sus deseos, ni nada de lo que pueda traer la corriente de este mundo. Que ese sea el anhelo y el deseo de todos aquellos que te amamos y te buscamos de todo corazón, Señor. Te damos gracias. Señor, queremos ese momento en tu presencia, no solamente ahorita, sino cada día, cada instante, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Que te busquemos, Señor. Que te demos gloria, honra y alabanza, mi Dios amado. Porque no solamente debemos buscarte en el momento de adversidad, en el momento difícil, sino que en los momentos de paz, de tranquilidad, allí, Señor, estaremos y debemos estar dándote gracias, dándote gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu santo y precioso nombre. Amén, amén y amén. Buenas noches, amados. Dios te bendiga, Maikeli. Dios los guarde. Bienvenidos, bienvenida. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio de el Ministerio del Espíritu Santo. Estamos finalizando el capítulo 9 con el don de interpretación de lenguas, don de señales. Estamos en la interpretación de lenguas. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versos 7 y 10. Nos ubicamos allí y leemos. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, dice de la siguiente manera. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hoy vamos a estar hablando de la interpretación de las lenguas. Pero antes quisiera preguntar qué recuerdan acerca del don de lengua, que lo vimos hace una semana exactamente. ¿Qué pueden recordar de del don de lengua? Bueno, por aquí, el don de lengua, hay lengua terrenales y lenguas angelicales. Ajá, Las exactamente. terrenales son cuando el Espíritu Santo, discúlpenme por esa pequeña música de fondo, pero la música, Sí. Está bien. ajá, las lenguas terrenales son aquellas que el Espíritu Santo le otorga a una persona para decirle un mensaje a la persona que lo va a entender. O sea, utiliza como canal según la lengua que... Llámese los idiomas del mundo. Exactamente. El ruso, español, inglés, árabe, Todos los idiomas. todos los idiomas que existen. Y las lenguas angelicales es solamente esa, esa conexión que nos da el Espíritu Santo para hablar directamente al Señor, que solamente Él entiende. Y el Espíritu Santo, que uno de cada uno. Amén. ¿Qué más pueden recordar? ¿Quién quiere agregar algo más?
¿Qué más podemos decir de el don de lenguas? Bueno, por aquí de este lado, quiero contar que en los servicios, eh, según la palabra, O sea, el apóstol el Pablo apóstol nos Pablo, deja unas pautas. Esas pautas es de que él, cuando se refiere al don de lengua o a hablar en lengua, que sean máximo dos o tres, o tres en mutuo acuerdo. y en orden, respetando el tiempo de cada uno. Exacto. No es que los dos o los tres van a hablar al mismo tiempo, sino Exactamente. que cada uno tiene su tiempo y su momento. Exactamente. Exactamente. Así mismo es. Porque Dios es un Dios de orden. Y al ser un Dios de orden, nosotros tenemos que establecer el orden en medio de la congregación. El don de lengua tiene como propósito para que oremos, para que intercedamos, es de edificación para nosotros. A través de él también alabamos a Dios, es cumplimiento de profecías proféticos. Y aquí llegamos a un punto del don de lenguas que para poder edificar la iglesia caemos en el punto donde estamos ahorita, en la interpretación de las lenguas. Gracias, muchachos. Bueno, el don de interpretación es una habilidad especial, como todas. Viene del Señor. Ninguna es natural. Son sobrenaturales. Son especiales. No se logra por acciones humanas ni tampoco por lo que usted haga. El Señor no nos otorga según su beneplácito, según su propósito, según su voluntad y según que usted la pida también. Entonces, al igual que todos los dones, interpretación de lenguas también es una habilidad sobrenatural. Y este don hace entender o comprende o conoce o interpreta el idioma en el que se esté hablando, ya sea idioma natural, que son los diferentes idiomas que podemos conocer en el mundo, o el lenguaje o el mensaje en lengua angelical. O sea, la persona que interpreta lenguas, que hace la interpretación de un mensaje en las lenguas, lo hace también a través del Espíritu Santo. Y él conoce, o mejor dicho, el Espíritu Santo le da la interpretación de esa lengua para que él entregue el mensaje. Y es allí donde se dice, donde dice las escrituras y registra que si se habla en lengua debe haber un intérprete de lengua para poder edificar a la iglesia. Porque de lo contrario, pues no se edifica, porque el hablar en lenguas nos edificamos a nosotros mismos, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, el don de interpretación es una habilidad especial de hacer entender en un idioma conocido el mensaje que uno habla en lengua. Por ejemplo, está una persona hablando en un idioma terrenal por el Espíritu Santo, pero más nadie conoce el idioma, el intérprete de lenguas, el Señor lo puede levantar a interpretar lo que está diciendo en el idioma, ya sea natural o angelical, vuelvo y repito. La interpretación de un mensaje en las lenguas se da por el Espíritu Santo, al igual que todos los dones. No hay ningún don que ese es mío, es innato, yo nací con él. No, los dones del Espíritu los da el Espíritu Santo y opera el Espíritu Santo a través de ellos en cada uno de nosotros. Entonces, la interpretación de un mensaje en las lenguas se da por el Espíritu Santo. A uno con el don de interpretación de lengua. No se interpreta sabiendo el idioma en que el mensaje fue dado. O sea, me explico, habló en lengua, en inglés, no va a interpretarlo en inglés, lo va a interpretar en el idioma que maneja toda la comunidad que está reunida. ¿Me explico?
Imagínense que el Señor pone a uno de ustedes a hablar en francés. Primero, debería haber alguno hablando en que hable francés allí y no lo sabemos. Pero supongamos que ese es el ejemplo y da un mensaje en lenguas naturales y es francés. Pero recordemos que el que tiene don de lenguas no es porque conoce o domina el idioma, sino porque es el Espíritu Santo hablando a través de esa persona. Entonces, el intérprete, el Señor le da la interpretación, valga la redundancia, de lo que está diciendo en francés y lo va a hablar en español. No es que habló en francés, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que el Señor envíe un mensaje, le dé en lenguas alemanas, rusas, mandarín a una persona y el intérprete lo vuelva a decir o diga, vuelva a decir el mensaje en ese idioma. El intérprete precisamente traduce, es el Espíritu Santo traduciendo lo que quiso decir el que está hablando en lengua. Igualmente, lenguas angelicales, imagínense, una persona hablando en lenguas angelicales y llega un intérprete y habla en lenguas angelicales. Dígame qué nos edificó. En nada, porque igualito no sabemos qué dice. Entonces, no se interpreta sabiendo el idioma en que el mensaje fue dado. Se da por la revelación del Espíritu Santo. La interpretación es un resumen del mensaje, no una traducción de palabra por palabra, porque la gente piensa que traducir es lo mismo que interpretar y no lo es. No lo es. Por eso es que cuando nosotros hablamos de idiomas, hablamos de traductores y cuando hablamos de lengua de señas, hablamos de intérpretes. ¿Cuál es la diferencia? Que o sea, el traductor conoce la línea de oración completa, conoce el idioma y lo traduce. Pero el intérprete conoce esquemas de ese vocabulario y lo resume, lo interpreta, da la idea de lo que se quiso decir. Asimismo, es con la interpretación de las lenguas. Pregunto, ¿estamos claritos hasta aquí con el asunto de la interpretación y la traducción? Michael les dijo que sí, ok. Entonces, la interpretación es un resumen del mensaje, no una traducción de palabra por palabra. Debido a esto, la interpretación puede variar del mensaje en lenguas, en longitud o estructura, lo que acabamos de decir. Por ejemplo, las personas que utilizan la lengua de señas, ellos no hablan como nosotros. Ellos no dicen, ven, siéntate en la silla. Ellos no usan artículos. Ellos simplemente dicen, ven, sienta silla, por decirlo de alguna manera. Y hay oraciones habituales que ni siquiera ellos ni las deletrean, sino que con señas específicas ellos identifican. Por ejemplo, ellos no utilizan los nombres de los profesores, sino que utilizan una característica y esa característica la vuelven en seña y cuando ellos preguntan por esa persona, ellos van a hacer una seña que es la característica de la persona por la cual están preguntando. Así es la lengua de señas. Asimismo, nosotros vemos que la longitud o la estructura de la oración, de lo que se está diciendo, no necesariamente tiene que ser igual de largo o igual de corto en su interpretación. El propósito de este don es proporcionar la interpretación del mensaje dado por uno con el don de lenguas. Entonces, esto nos lleva a 1 Corintios 14:27. 1 Corintios 14:27 dice de la siguiente manera. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3.
y por turno, y uno interprete. Entonces, pueden hablar 2 o 3, máximo 3, pero uno interpreta. Y esto es por turnos, no es que es un relajo, es por turnos. El don de interpretación debe acompañar el uso del don de lengua. Solo cuando un mensaje en lengua se interpreta es que la iglesia es bendecida por él. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 5. Dice de la siguiente manera: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero esto es en función a las reuniones eclesiásticas. Pero usted en su casa, en oración, en el trabajo donde usted se encuentra, usted puede orar en lenguas, porque usted se edifica a sí mismo y directamente con Dios habla de espíritu a espíritu. Entonces, vemos allí eso. Una persona con el don de lengua debe quedarse callada en la iglesia si no hay nadie presente con el don de interpretación. Eso nos lo dice el verso 28. Dice de la siguiente manera: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo dice, bueno, si no hay ningún intérprete, calle y hable para sí mismo y para Dios. Pero la verdad es que nosotros a nivel, no estoy contradiciendo lo que dice Pablo, ¿ok? Pero cuando usted está en la congregación, usted puede orar precisamente para usted mismo, ahí calladito, en lenguas, o por lo menos no haciendo interrupción al resto de la oración. Pero si, por ejemplo, el Señor pone un mover de orar en lenguas, vamos a orar en lenguas, los que están bautizados, los que oran en lenguas, los que hablan en lengua, perdón, porque asimismo el Señor los quiere, ¿cómo se llama? Edificar, les quiere dar un mensaje. O sea, que tampoco es de plano. Lo que sí es de plano, peligroso, y hay que tener cuidado, es cuando estén hablando en lengua donde la congregación está en silencio y esa persona se levanta a hablar. Si tiene un mensaje que dar, tiene que darlo con la interpretación, porque solo hablar en lengua no funciona. No va a ser edificada la iglesia, a diferencia de la profecía. Pero debemos tener cuidado con profecías, porque las profecías, he visto aquí mismo en Barinas, hay testimonios de personas que se levantaron con supuestas profecías y acabaron con la iglesia en pleno. Entonces hay que tener cuidado con eso también. No es que no, pero hay que tener mucho cuidado. La gente hoy, miren, nosotros en esta época, digo nosotros porque nosotros estamos inmersos en este sistema. Aunque no somos del mundo, pero a veces nos comportamos como el mundo. Y no lo digo por ningún grupo específico, lo digo por el cuerpo de Cristo completo. Porque el cuerpo de Cristo ha normalizado demasiadas cosas. Yo hoy veía un mensaje y decía el hermano, ¿cómo era posible que hemos normalizado el adulterio, la fornicación y entre otras cosas, la mentira, el engaño, la falsedad? La gente es una cosa en la iglesia, es otra fuera de la iglesia. La gente busca congraciarse con otros con tal de sentirse bien y sentirse adaptados y aceptados y en grupo, sentirse identificados. Y esto ha hecho que la iglesia normalice muchas cosas. Y es tremendo porque él decía, si el pastor lo dice, está mal. Y es verdad. Si uno dice las cosas, entonces uno es autoritario, uno se mete en la vida de la gente, uno es esto, uno es aquello y uno es lo otro. Pero la realidad es que hemos normalizado tantas cosas que ahorita escuchar a alguien que profetice
que diga yo profetizo, o sea, a mí me enciende las alarmas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Porque yo no me he equivocado y me he equivocado muchas veces. Y me ha tocado que reconocerlo, levantarme, sacudirme y seguir adelante. Precisamente, una de las cosas por las cuales yo digo lo que digo, primero porque el Señor me lo dice y segundo porque ya yo pasé por ahí. ¿Sabes qué es triste? Que yo habiendo pasado por circunstancias, los deje a ustedes sin ponerlos en alerta, pasar por las mismas circunstancias. El problema está que la iglesia hoy es de cristal. Así como tenemos esa generación de cristal, la iglesia hoy es de cristal. Si el pastor le dice algo, vuelvo y repito, se está inmiscuyendo en mis asuntos. El pastor no quiere que yo sea, el pastor quiere que me quiere tener controlado. Todo eso lo dice. Y quizás usted dirá, bueno, pero ¿cómo lo sabe? Mire, ya esto es una rueda que de nunca acabar. Esto se va a terminar cuando Cristo venga por la iglesia. Y yo le pido al Señor irme con él. No crean que no pasa un día que yo no le digo al Señor, Señor, perdóname por esto, por aquello y por lo otro. Pero es tremendo, yo le decía al Señor, hoy es tremendo a veces sentir que tengo que pedir perdón por cosas que están escritas. Bueno, no voy a pedir perdón porque yo no estoy diciendo nada que no sea, pero uno se siente como que si tengo que pedir perdón porque la gente hoy se hiere de nada, falta el respeto y se hieren de nada. Entonces, les gusta faltar respeto, pero no les gusta que los irrespeten. Entonces, hay demasiadas cosas que hoy nos ponen a nosotros en alerta para recibir una profecía. ¿Por qué? Porque hay que dar testimonio. Y vuelvo y repito, fallé, uf. Es más, aquí hay gente que sabe que he fallado porque yo lo he dicho. Yo no he escondido eso. Y no ha sido para gloriarme o me siento privilegiada por haber pasado por las cosas que pasé o porque me siento honrada o es algo de orgullo. No. Y precisamente por pasar por donde pasé, me toca decirlo, allá el que quiera pasar, porque la palabra de Dios es clara y categórica. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta, el necio sigue adelante y recibe el daño. Entonces, nosotros hoy debemos tener mucho cuidado, incluso con nosotros mismos, porque ¿qué dice las Escrituras? Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? A veces estás pensando que lo que estás haciendo es correcto y no es correcto. No lo es. Entonces, nosotros tenemos que verlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? ¿Qué nos mandó a hacer Él? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Yo me pregunto, imagínense a Jesús diciendo, o sea, tienen que leer los 4 evangelios y búsquenme en una parte allí donde Jesús se haya descuidado por darle rienda suelta a su ego, a su yo quiero, a su yo deseo. Búsquenmelo, no hay. Y cuando él se dirigía a sus discípulos, que Pedro le dijo, Señor, ¿y qué voy a recibir yo? Todo lo he dado, todo lo he dejado, todo lo he entregado. En esta tierra, 100 veces más. Y más allá, la vida eterna. Pero hay que soltarlo y dejarlo todo. Entonces, ahorita da a veces cosas cuando alguien viene con una profecía, porque el testimonio tiene que estar. Y no es porque tiene que ser perfecto. No somos perfectos, amados. No lo somos. Cometemos errores. Pero necesitamos caminar de tal manera que tratemos en todo lo posible de no cometer errores. La palabra de Dios dice que el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios.
La palabra de Dios nos enseña que nuestro camino es camino pedregoso, angosto, espinoso. Entonces, debemos tener cuidado a la hora de que cualquiera se levante con una supuesta palabra, porque se convierte, son palabras motivacionales llenas de bendiciones, que Dios te prospere, que Dios te bendiga, y al final no es tal bendición. Entonces, cuidado con esas profecías. Dice aquí, el don de interpretación debe acompañar del uso del don de lengua. Eso lo leímos, y leímos la cita de 1 Corintios 14:5. Así que yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Yo también quiero que todos ustedes hablen en lengua, pero más que profeticéis, pero que profeticéis llenos del Espíritu Santo, no llenos del enemigo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Eso en función de las reuniones eclesiásticas. Una persona con el don de lengua debe guardarse callado, quedarse callada en la iglesia si no hay nadie presente con el don de interpretación. Yo creo que en este tiempo el Señor los mensajes que está enviando son claros y categóricos. Y si hay alguien que el Señor levante para dar un mensaje en lengua, yo creo que va a dar la interpretación también, porque lo ha hecho hasta ahora. Dice 1 Corintios 14:28, y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Una persona con el don de lenguas debe orar por el don de interpretación. Amén. Así mismo es. No sé de todos los que están acá, los que hablen en lengua, si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que el Señor me da o sea, hablo en lengua y luego ahí mismo comienzo, es como una interpretación, porque ahí mismo comienzo no solamente a llegarme el mensaje, sino muchas veces imágenes que son, por supuesto, tienen que ver con lo que acaba el Señor de hablar en lenguas. Y llega el mensaje, y entonces viene la interpretación. Entonces pueden orar, deben orar. Isaac creo que ya habla en lenguas. El hermano Humberto. Entonces, si usted habla en lenguas, pídale al Señor la interpretación de las lenguas. Nuestra hermana Mariani, que ya ella es miembro formalmente activo, ya yo le dije a ella, ya tú eras un miembro activo, pero ahora es formalmente activa, ya ella se bautizó bajo las aguas, tiene que pedirle al Espíritu Santo que la bautice y que ella pueda hablar en lenguas. Ojo, no es que porque ella no se había bautizado antes, ella no podía recibir el bautismo, no, porque esta servidora fue bautizada en el Espíritu. Yo comencé a hablar en lenguas antes de bautizarme, antes de bajar a las aguas. Había un anhelo y un deseo en mi corazón por hablar en lenguas, porque vengo de una congregación donde el pastor nos instaba a hablar en lenguas, donde aprendimos la bendición, eso sí es una bendición, de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque nos edificamos a nosotros mismos, porque es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, espíritu a espíritu, delante de Dios, porque el hablar en lenguas te permite, no solamente te permite orar, te permite interceder, porque muchas veces tú estás hablando en lengua y tú no sabes por quién estás clamando, intercediendo, y resulta que estás intercediendo por algo. Y aparte de eso, pues también a través de el hablar en lengua, alabar a Dios. Entonces, pidámosle a Dios en oración que nos dé interpretación de lengua. 1 Corintios 14:13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, que buscamos esta cita. 1 Corintios 14, porque esa cita 14:13
Eso que está allí, no, eso tiene que ver con Levítico, por allá Antiguo Testamento y algunos de los pasajes de el mismo apóstol Pablo, pero ese versículo no pertenece a 1 Corintios 14:13. 1 Corintios 14:13 dice lo siguiente: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Entonces, preguntas acerca de la interpretación de lengua. Preguntas. Más que pregunta sería como confirmación. ¿Cómo? O sea, más que una pregunta, sería como un resumen para confirmar. Ajá. Confirmar. Todo aquel que anhele el tener el don de lengua también debería de anhelar el don de interpretación. Claro, así es. ¿Ok? Y que el don de interpretación tenemos que tener cuidado para no ligar las profecías o hacer algo que no es de Dios. Más o menos por ahí, ¿no? Ok. Vamos a responder estas preguntas. Basado en 1 Corintios 14. Así que los invito a que todos se ubiquen en 1 Corintios 14 para que podamos responder estas preguntas. Casi que todos los versículos primeros están en 1 Corintios 14. Después pasamos al libro de los Hechos. Por ahora vamos a 1 Corintios 14, verso 5. 1 Corintios 14, 5. ¿Ok? Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora vamos con la pregunta. ¿Cuál debe ser el resultado cuando se interpretan las lenguas? Según primera de Corintios 14:5. ¿Cuál debe ser el resultado cuando se interpretan las lenguas? Para edificar a la iglesia. Exacto, Mariani. Así mismo es, mami. Para la edificación de la iglesia. El resultado es que la iglesia es edificada. Ahora vamos con 1 Corintios 14:28. Dice de la siguiente manera: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué debe suceder si ningún intérprete está presente? Según 1 Corintios 14:28. ¿Qué debe Guardar silencio y hablar directamente con Dios. Así mismo es callar en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Amén. Así es. Ahora vamos con 1 Corintios 14, 13 y 27. El 13 dice de la siguiente manera: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, si usted habla en lengua, amado, pida la interpretación de las lenguas. Verso 27 dice de la siguiente manera: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. La pregunta, ¿quién interpreta las lenguas? A, 1, B, 2, C, 3, 4, 1, 5, todas las anteriores. ¿Quién la interpreta? ¿Quién interpreta las lenguas?
Según, Es uno, pero yo no sé si entendí mal, pero la A y la 4 decían uno ajá, cuando dio las opciones. ajá. Y ahí no entendí por qué estaban repetidas. Ay, yo estaba buscando numeritos ya. Es uno solo, porque Es uno uno, es uno solo, exactamente. claro. Y era una conchita allí. Ah, ok. Es uno solo, exactamente. Ahora vámonos para el libro de los Hechos. Uno solo exactamente es el que puede interpretar, así hablen dos o tres. Así hable o uno solo o dos o tres personas en lengua, uno solo interpreta. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 4 al 8. Dice de la siguiente manera. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso dice Hechos 2 del 4 al 8. Ahora bien, vamos a leer Hechos 10. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Si alguno lo tiene. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En este pasaje vemos que estas personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo antes de ser bautizados en las aguas. O sea que no es mentira, o mejor dicho, no es cierto que si no estás bautizado en la agua, no puedes ser bautizado en el Espíritu. Porque la familia de Cornelio y su gente no habían sido bautizados en la agua. Ellos recibieron primero el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí el apóstol Pedro le dice, bautícenlo. Ahora, Hechos 19:6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Ahora, aquí dice la pregunta, ¿en qué ocasiones el don de lenguas no requiere la interpretación? ¿En qué ocasiones el don de lenguas no requiere la interpretación? Según los pasajes que hemos leído. La respuesta es sumamente sencilla y así cortica. ¿En qué momento no se necesita no se requiere la interpretación de lengua? Según estos tres pasajes. Cuando hablamos con Dios. ¿Perdón? Es que soy yo y no soy yo y lejos. Cuando hablamos con Dios. Bueno, ahí no necesitamos, amén. Pero
Amén, amén. Pero según estos 3 pasajes, donde no se requiere la interpretación. Ajá. Cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Así mismo es. En los momentos donde el Espíritu Santo nos está bautizando, no se requiere de interpretación de lengua. En el momento que yo fui bautizada por el Espíritu Santo, les puedo decir que estábamos un montón de hermanos, o sea, éramos muchos, era un servicio dominical en la mañana, la administración, y todo el que hablaba en lengua estaba hablando en lenguas, pero es que muchos estábamos siendo bautizados por el Espíritu Santo, y en ese momento no se requería la interpretación de las lenguas. Vemos que cuando descendió el Espíritu Santo, no se requirió de alguien que y los bautizó a ellos, no se requirió que nadie los interpretara, aun cuando, pero ahí habían personas que sabían lo que ellos estaban diciendo, pero no porque se requería intérprete. Cuando se bautizó a Cornelio, tampoco se requirió que fuera, que hubiese un intérprete. Y Pablo, en Éfeso, cuando le impone las manos aquí a esta persona y es bautizado por el Espíritu Santo, tampoco. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. No era necesidad de intérprete. Entonces, cuando no se requiere interpretación, cuando la persona está siendo bautizada en el Espíritu Santo, así sea en medio de la congregación, no requiere la interpretación. Pregunta. Excelente. Todos muy bien, me encanta que todos, cada uno respondió en su momento perfectamente bien. Ahora, el modelo de ministerio eficaz, pero que casi no se promueve realmente en estos momentos. Los dones especiales, los dones de habla, los dones de servicio y los dones de señales. Aquí hay un gráfico que lo podemos ver. Ahí está, lo tiene acá Isaac. Los dones especiales, recuerden que ellos llaman dones especiales a los ministerios, o sea, al ministerio quíntuple. La iglesia, en la iglesia debería haber todo ello: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y específicamente, como lo dice ahí, el evangelista para equipar el pueblo de Dios. Más que para equipar, porque quienes nos equipan es quienes no nos equipan o nos hacen desarrollarnos es el Espíritu Santo. Pero el evangelista tiene una tarea de ir y predicar a las almas en masa con un don que obviamente es poderosísimo, porque es el Espíritu Santo obrando a través de esa vida de ese evangelista, convenciendo a las personas de pecado. Entonces, bueno, y pastores y maestros. Y ahí entonces, aparte de que tenemos el ministerio del ministerio quíntuple, que ellos llaman dones especiales, debe haber dones de habla, dones de servicio y dones de señales. En el caso del dones de habla, para explicar las verdades de Dios, para enseñar, profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. A la gente no le gusta mucho eso, pero eso es así. Y esta parte de los dones de habla, hoy día se necesitan, porque estamos en un momento donde, vuelvo y repito, lo blanco se está tornando al lado del negro y se está volviendo gris. Y para nadie es un secreto, para los cristianos no debería ser un secreto, que en la Biblia se habla de verdad o mentira, no hay matices. De bueno o malo, no hay matices. De blanco o negro, no hay grises. Entonces, hoy más que nunca lo necesitamos, al igual que el don de servicio, que es para capacitar a la obra de Dios, que es como servicio, ayuda, liderazgo, administración,
contribución, misericordia, discernimiento de espíritu, fe y hospitalidad. Para mí, a título muy personal, yo, Merite Flores, saca de ahí discernimiento de espíritu y fe, porque esos son de señales, definitivamente. Pero bueno, ellos lo incluyen dentro de dones de servicio. Y dones de señales está lengua, interpretación, milagros, sanidades. ¿Por qué ahí debería estar fe? Porque no haces milagros sin fe, no haces sanidades sin fe. Y discernimiento de espíritu, porque precisamente a través del discernimiento de espíritu tú puedes verificar sanidades y personas endemoniadas. Y esto es para la autoridad, se establece con estos dones la autoridad de Dios. Preguntas hasta este punto, porque yo quiero que eso sí les quede claro. Ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones de habla, profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Perfecto, ok, está bien. Dones de servicio, ayuda, liderazgo, administración, contribución, misericordia, hospitalidad. Dones de señales, lengua, interpretación, milagros, sanidad de fe y discernimiento de espíritu. ¿Preguntas? Bueno, aquí hay una lista bastante larga y buena para hacer esta prueba. Háganla, porque la manera de aprender es haciendo. Lo dejaron de hacer, me los dejaron de pasar, pero bueno, no dije que yo no iba a decir más nada. Porque si nosotros realmente tenemos las cosas del Señor en serio, no deberíamos tener excusa para hacer las cosas. Porque así como es importante algunas cosas que hacemos, más importante es Cristo, porque es quien nos da la vida eterna, realmente. Pero como nada es obligado, si quieren, aquí está la prueba personal para que la puedan hacer y se aprende más. Aquí hay una lista de los dones del Espíritu Santo en la vida de Jesús. O sea, cómo se manifestaron los dones en Jesucristo. Sumamente interesante. Mañana iniciamos con el capítulo 10, acerca de descubriendo su don espiritual. ¿Cuántos quieren descubrir su don espiritual? O sus dones. Bueno, amén, Mariani. Yo creo, Isaac, Leonela, Maikel, Juan, María. Yo creo que todos nosotros debemos anhelar descubrir ese don, porque es lo que nos hace eficientes, eficaces en la obra de Dios. Y efectivos, por supuesto. Entonces, mañana comenzamos con nuestro capítulo 10, descubriendo su don espiritual, el suyo. Entonces, mañana le vamos a poner cariño a esto para que podamos verificar y ver bien qué don está ya allí, qué don ha puesto el Señor, qué don reconoces en tu vida. Si yo les pregunto en este momento, de todos los dones que hemos visto, ¿cuál don reconoce usted en su vida? Quizás no que ya lo tiene así o lo ve muy fuerte, o que usted siente ese llamado, ese deseo, ese anhelo de moverse, que el Espíritu Santo se mueva en su vida en ese don. ¿Ha pensado en eso? ¿Han pensado en eso? Con tanta fuerza, así, no, pero sí uno ya discierne un poquito qué es lo que le toca a cada uno. Amén. Amén. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pedirle al hermano Humberto, al pastor Humberto, que ore para despedirnos. Y
Declaramos en esta hora, antes de que Él comience a orar, que el Señor bendice las finanzas de ustedes, bendice su entrada, su salida, su artesa de amasar. Señor, reprende por todos y cada uno de nosotros al devorador de las finanzas. Y creemos firmemente que acá lo recibo yo, pero en los cielos lo está recibiendo el Señor. Todo su aporte, sus diezmos, sus ofrendas, las recibe el Señor allá arriba. Amén. Vamos a pasar al hermano Humberto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor de los cielos. A usted, Padre mío, Señor, multiplicando, Padre mío, las ofrendas, Señor, de los hermanos, Padre mío, que han ofrendado en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor. Provee, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Eres santo y bueno y maravilloso. A ti la gloria, Padre mío. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que nos ha dado en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Danos más. Necesitamos más, Padre mío, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Danos más, Señor. Satúranos más, Señor, de tu espíritu, Padre mío. Enséñanos más, Padre mío. Necesitamos más de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo. Danos, Señor, la sabiduría, Señor, la inteligencia, Padre mío, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo, mi Padre Santo, para ejercer, Señor, estos dones, Señor, y ponerlo por obra en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Te pido, Padre mío, Señor, por la protección de Isaac, de Leonela, Padre mío, Señor de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Señor, de Mariane, Señor, y sus hijos, Michael y Padre mío, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, que el ángel de Jehová, Señor, acampe, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesucristo, Padre, que bendiga su empleo, bendiga su entrada, Señor, y su salida, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, y los ayude, Padre mío, y los fortalezca, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aparta de ellos, Señor, toda piedra de tropezo, todo peligro, Padre mío, Señor, todo lo que quiere impedir, Padre mío, Señor, que ellos sigan adelante, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Te los entrego, Señor. Te entrego a Michael, Padre mío, Señor, a Mariani, Señor, y sus hijos y su esposo, a Isaac, Padre mío, Señor, y a Leonela, Padre mío, a María, Padre mío, a la pastora militar, Señor, y me entrego yo a ti, Padre mío, Señor de los cielos, porque eres mi ayuda y mi fuerza, Padre mío, Señor, y tú sabes que solo no podemos, Padre. En el nombre de Jesucristo, dice la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir y dormir confiado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ay, amén, amén y amén. Dios me los bendiga, me los guarde, mis amados preciosos, la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Los cubrimos con la sangre de Cristo que tiene poder. Y nos vemos Dios mediante mañana. No falte, invite a alguien. Y bueno, que sea el Señor dirigiéndonos el día de mañana e instruyéndonos a la luz de su palabra. Amén. Así que descanso y terminamos súper tempranísimo. Son apenas las 8:51. Bueno, gloria a Dios. Dios me los bendiga. Hasta mañana. Amén. Amén, mami.